África, la situación ahí es más dramática, porque África es el continente más pobre que hay en el planeta, donde mayor cantidad de personas mueren día a día. Pero note cómo ahí el avivamiento, hermano, es fuerte. El evangelio está creciendo, se está desarrollando, lo mismo que en Latinoamérica. En Latinoamérica hay países donde ya la población evangélica ha llegado al 25, al 30% de la población total. Pero ¿qué ocurre con los países ricos? Los países llamados del primer mundo, como Estados Unidos, Canadá, Europa. El evangelio va en retroceso. El evangelio va descendiendo. Cada vez hay menos y menos y menos y menos evangelio. ¿Por qué razón? Porque hay abundancia, y al haber abundancia, entonces las personas tienen muchos juguetes. Tienen televisión, tienen juegos, tienen aparatitos, tienen, hermano, tantas cosas, que eso distrae a las personas de la búsqueda de Dios. Entonces trae sus propios peligros, sus propias amenazas, la abundancia. Por eso Pablo dice: sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Por eso le digo, aunque pareciera fácil tener comodidad y tener abundancia, no es cierto. No es cierto. El tener abundancia es algo que también es aprendido. Es aprendido a tener abundancia para que la abundancia no vaya a destruirle, no vaya a hundirle. Porque la abundancia ha sido, bueno, fue la ruina de la iglesia allá por el año 300, cuando la iglesia se convierte en la religión oficial del Estado y comienza a recibir dinero de parte del imperio romano. Ahí es donde la iglesia pierde su poder, donde la iglesia se viene abajo, precisamente porque no supo vivir la abundancia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser cuidadosos en eso. Yo creo, hermanos, que no hay ninguna virtud en vivir en pobreza, pero también creo que no hay ninguna virtud en vivir en abundancia. La virtud está en tener contentamiento. Es decir, que lo que uno tiene, poder, hermano, agradecerlo a Dios. Poder estar contentos con lo que Dios nos ha dado. El problema es que uno siempre está viendo más allá. Y el que tiene 10 no está contento con los 10 que tiene, porque quiere 100. Si llega a tener 100, el que tiene 100 no está contento con los 100 que tiene, porque quiere tener 1000. El que tiene 1000 no está contento con lo que tiene, porque quiere 10,000. Entonces uno podría preguntarle a gente como Bill Gates, por ejemplo, que probablemente sea el hombre más rico del mundo, pero usted pregúntele si él está satisfecho, si ya no quiere más. Uno diría, bueno, con lo que Bill Gates gana en un día, yo me jubilo, ¿no? Sí, así es, hermano. O sea, él gana no sé cuánto por minuto. Y eso es solo la rentabilidad, sin poner en cuenta todas las inversiones que él tiene. O sea, solo la rentabilidad que cada minuto él está ganando. No me recuerdo en este momento cuánto es, pero es una cosa, hermano, que le digo, con lo que él gana en un día, todos nosotros nos jubilamos tranquilos ya. Pero él quiere más y más y más. Por eso, porque no hay contentamiento. Y el problema es que al no existir contentamiento, entonces la persona nunca llega a tener satisfacción. Siempre él está amargado o ella está amargada porque no sabe disfrutar lo que tiene. ¿Sabe? En una ocasión
a mí me invitaron a un programa de entrevistas ahí en El Salvador. Eso creo que fue hace varios, no sé cuántos años atrás, pero quiero decirle que me invitaron a mí y también estaba otro, bueno, en esa época era un diputado, pero él había sido un ex comandante de la guerrilla durante la guerra en El Salvador. Bueno, se desarrolló el tema, pero lo que le quiero decir es que al final, cuando terminó la entrevista, él se me acercó, me saludó y él me dijo estas palabras. Obviamente él había sido miembro del Partido Comunista, había sido formado dentro de el ateísmo, pero él me dijo esto: durante la guerra, me dice, yo aprendí, me dice, a conocer a Dios, me dijo. Porque muchas veces, me dice, en las noches cuando no había combate, él estuvo a cargo del cerro de Guazapa. Y Guazapa fue, aunque es una montaña muy pequeña, nunca en 11 años el ejército pudo sacar de ahí a la guerrilla. Y este hombre era el que había manejado todo eso, esos 11 años. Y él me decía, por las noches, cuando no había combate, todo quedaba en silencio, pero alcanzábamos a escuchar las iglesias evangélicas que estaban cantando. Y me dice, y yo me quedaba oyendo qué era lo que ellos cantaban, y a veces escuchaba la predicación. Y entonces así, me dice, yo comencé a conocer qué era lo que los evangélicos creían. Pero me dice, llegaban momentos tan difíciles, y me contó esta situación varias veces. Me dice, yo era el responsable, me dice, de todos los hombres que habían ahí, y yo tenía que asegurar los suministros, la sobrevivencia de ellos, la comida. Y me dice, pero le digo esto, pastor, me dice, hubo muchas veces, muchos días, en que únicamente teníamos 2 o 3 tortillas, y eso era todo. Y 2 o 3 tortillas para una tropa no es mucho. Entonces, dependiendo cuántos habían, si habían 100, 150, las tortillas tenían que dividirlas en 150 pedacitos y darle un pedacito a cada uno, y eso es lo que comía, era la comida del día. Entonces me dice, en esos momentos, me dice, yo no tuve otra opción más que comenzar a confiar en Dios. Y me dice, y aunque yo nunca, me dice, había orado, no me quedaba más opción que decirle, Dios mío, ayúdanos. O sea, porque ¿para dónde? ¿Cómo hacer para sostener todas esas personas? Y lo peor que combatiendo, cuando se necesita tener fuerza y todo eso. Pero cuando uno, bueno, eso le digo a él, me lo contó hace muchos años, pero yo siempre lo he pensado. Y uno dice, bueno, ¿cuánto valor puede tener una tortilla? Quizás para el que tiene abundancia, una tortilla no es nada, y se lo arruina porque no se le alcanzó a comer, y le dice, bueno, botala o echala al perro. Pero para otros esa tortilla puede ser preciosa, puede ser la única manera de poder sobrevivir un día. Pero Pablo dice, eso es aprendido. Y he aprendido a tener escasez, he aprendido a tener hambre, porque el hambre también hay que manejarla. Es aprendido poder manejar el hambre. Pero el contentamiento es que si solamente tiene una tortilla, entonces usted está contento porque tiene la tortilla. No se pone a quejar y dice, pero qué miseria, qué barbaridad, que solo una tortilla tengo. En lugar de decir, gracias, Señor, porque en tu misericordia me has dado esta tortilla para comerla. ¿Entiende? El contentamiento ve las cosas de la manera distinta. Ahora, de igual forma, la abundancia.